Bueno, muchachos, buen día para todos. Vamos a seguir trabajando entonces con el motor de MySQL, ¿cierto? Entonces ya saben que lo primero es que hay que encender el servidor, sea cual sea el que vayan a trabajar. Listo. Yo, como les dije, estoy trabajando es con este Uniserver. Listo. Entonces ya ustedes inicialicen con el que sea que vayan a trabajar Sound o lo que sea que hayan instalado. Recuerden que hay que inicializar Apache y que hay que inicializar MySQL, ¿cierto? Fíjense que ya hoy no me está pidiendo permisos en el Firewall, porque eso ya lo hicimos ayer, ¿cierto? Ya le dimos permiso ayer. Y voy de una vez a ejecutar entonces la consola de MySQL. Recuerden que la consola de SAM, para poder loguear en la consola de MySQL, deben colocar, ¿cierto? MySQL -u, ¿cierto? El usuario que es root. Sí, -h, -h, no, localhost, listo. Y ya con eso, como está sin contraseña, entonces ya con eso ingresa, listo. Lo del firewall, dígale que sí. No es el firewall. Eso, el firewall. Vector. Bueno, entonces miren, una vez en el motor, entonces recordemos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para crear una base de datos? Vamos a crear ya una base de datos como una tabla. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para arrancar es crearnos una base de datos, ¿cierto? Entonces, recordemos que el comando para eso es create database. Create database. Y de una vez le voy a colocar que la cree siempre y cuando no exista, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, como les decía, crear una base de datos es create database, ¿cierto? De una vez le voy a colocar la cláusula que vimos ayer, de que la cree siempre y cuando no exista, ¿cierto? Y luego va el nombre que le vamos a dar a la base de datos. Dámosle, no sé, cualquier cosa. Y a esto le vamos a agregar otra cosa y es de una vez el juego de caracteres que va a utilizar la base de datos. Para eso vamos a especificarlo con la palabra colate y el juego de caracteres que vamos a utilizar va a ser UTF-8 MB4 general CI. MB4 general CI. Diseño. Listo, entonces es una sola instrucción, ¿cierto? Recuerde que la instrucción termina donde termina el punto y coma. Listo. Así lo estén viendo ahí en dos renglones. Termina es donde termina el punto y coma. Bueno, ¿qué es lo de este juego de caracteres que se especifica con esta palabra, ¿cierto? Igual si usted lo trabaja de forma gráfica, va a inicializar el MyAdmin por acá. Bien. Entonces, si trabajan de forma gráfica con el PHP MyAdmin, cuando usted le da acá en nueva, para crear una base de datos nueva, usted le pone el nombre, pero fíjense que al frente también tiene que determinar el juego de caracteres que va a utilizar, ¿cierto? Les recomiendo utilizar este, listo, TP8 MB4 General CI.
¿De dónde sale esto? Yo busco por aquí. ¿Qué es la codificación UTF-8, cierto? Básicamente lo que se hace con eso es, ustedes han escuchado hablar de que un carácter es un byte. Bueno, un byte. Bueno, eso es relativamente cierto. No es que un carácter sea un byte, sino que para usted armar una letra, un carácter, solamente necesita 8 bits. Y 8 bits son un byte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier letra que uno teclee, eso general, lo que realmente, perdón, corre por debajo es un código binario, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo que están viendo ahí, dice que esto, por ejemplo, es el número 67, ¿cierto? Cuando usted teclea, él envía un código que es el 67 y en el teclado o en el juego de caracteres Unicode, el 67 es la C mayúscula, ¿cierto? Así es como funciona eso, ¿cierto? Se teclea algo, pero realmente esto no entiende C, entiende un código binario. Y ese código binario está armado con 8 bits. ¿Listo? Bien. Hasta hace relativamente poco se estuvo utilizando ese juego TF8, ¿cierto? Pero como hoy en día, digamos que para todos se empezó a utilizar los emoticones, ¿cierto? Ya no es una cosa que aparece solamente cuando se está chateando, sino que usted entra a YouTube, por ejemplo, y hasta en los títulos de los videos aparecen ahí los emoticones. Todo eso se gestiona con base de datos. Para que la base de datos sea capaz de gestionar también esos emoticones, es decir, que puedas guardar emoticones en la base de datos o que la base de datos del motor los entienda, entonces, para eso se trabaja con el juego UTF-8 MB4, ¿ya? Por eso es que les recomiendo que utilicen el MB4, porque ese sí admite también emoticones, ¿cierto? O sea, si la base de datos no lo admite, usted los puede escribir y o lo bota, o le va a generar error, o lo tiene que limpiar de ahí el emoticón. Listo, no lo va a almacenar. Entonces, como hoy en día todo utiliza esta vaina, ¿cierto? Entonces, la idea es que mejor trabajemos con el MB4 porque digamos que la cantidad de caracteres con la que es capaz de trabajar es mucho más grande que el UTF-8 nada más. Ajá. Listo. Bien. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo ahí es crear una base de datos, ¿cierto? Pero con comandos y le estamos diciendo que vamos a trabajar con UTF-8 MB4 General 6. Listo. Entonces, recuerden que esto es copiarlo y pegarlo ya en la consola, ¿cierto? O lo escriben directamente en la consola, pero no les va a quedar nada. Listo. Si todo salió bien, debe decir query OK. ¿Sí? ¿Cómo podemos verificar que efectivamente sí nos quedó creada la base de datos ahí? ¿Cierto? Tenemos un comando que se llama eso, show database. No, es para que me liste las que hay, ¿cierto? Entonces en el listado debería aparecer la que acabamos de crear. Bien. Entonces, para poder trabajar con una base de datos, primero tengo que seleccionarla. ¿Cómo la selecciono? Con el comando use, ¿cierto? Use y el nombre de la base de datos que quiero utilizar de ahí. Al seleccionarla me debería decir que la base de datos cambió. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que escribiste? Guión bajo 6, no espacio.
Listo, tenemos creada ya la... Data. No, me está llamando es para que le lea, no. Bueno, ahora sí, ¿cómo creamos entonces una tabla? Para crear una tabla, primero ya tengo que haber seleccionado la base de datos, que fue lo que hicimos con esta instrucción de use, ¿cierto? Ya me debió haber dicho que sí, que cambió de base de datos. Para crear una tabla, utilizamos la instrucción create table. Y luego va el nombre de la tabla, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a tener una tabla que se va a llamar artículos, por decir cualquier cosa aquí, ¿cierto? Create table, artículos. Y luego abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a describir los campos que vamos a crear, ¿sí? Entonces, yo voy a bajar ahí de renglón. Recuerden que eso realmente es una sola instrucción. Usted lo puede escribir todo hacia la derecha si quiere. ¿Listo? Pero digamos que no por orden, por ir visualizando mejor esto, lo que va escribiendo, yo lo estoy escribiendo hacia abajo. ¿Listo? Recuerden que eso no termina donde bajé de renglón. Termina es donde hay un punto y coma. ¿Listo? Mientras usted no tenga un punto y coma, él sigue pensando que es la misma instrucción. Bien. Entonces, después de abrir el paréntesis, empezamos a describir los campos, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que va a tener un ID de artículos. Entonces, coloco el nombre del campo y luego coloco el tipo de dato que va a llevar. Entonces, digamos que esto va a ser un dato de tipo entero y que se va a autoincrementar. Entonces, para indicar que es entero, le coloco el int, ¿cierto? Para indicar que se autoincrementa, le agrego aquí auto-incremento, ¿cierto? Que es lo que veíamos en los diagramas, colocábamos por allá, le señalábamos como ahí, ¿cierto? Que se autoincrementa. Bien. Ahora, digamos que esa va a ser la llave primaria, ¿cierto? Y como es la llave primaria, tampoco puede estar vacía. Entonces, le podemos agregar aquí de una vez not null, ¿cierto? No puede estar vacía. Y le podemos añadir aquí de una vez que esa es la llave primaria. Hay otras maneras de agregar la llave primaria y es abajo, luego decir cuál es la que. Listo. Me gusta más de una vez dejar el campo listo con todo ahí. Entonces, eso sería lo que necesitaríamos aquí en este momento para crear ese ID de artículos, ¿cierto? Ya tiene el tipo, ya le dijimos que se va a autoincrementar, que no admite, no puede estar vacío y que además es la llave primaria, ¿cierto? Entonces, como voy a crear otro campo, separo con coma. ¿Listo? Ah, sí, bien. Muchas gracias, señor. De que no viene a clase y sabe más que yo. Bueno, hay de artículos, bueno, sí, no mentira, sí, sí. Si ven que me equivoco, me dicen. Eso es normal. Bueno, como ese era el primer campo, ¿cierto? Entonces, para agregar otro, separo con coma. Listo, con coma, no con punto y coma, sino con coma. ¿Por qué? Porque todavía ese no es el final de la instrucción. Digamos que le vamos a colocar, no sé, descripción del artículo, ¿cierto? O cuál es el artículo, ¿no? Ponerle aquí como descripción. Le voy a poner aquí que va a ser parchar, no sé, 200. ¿Puede estar vacío? No debería. Así que voy a colocarle también not null. Bien, vamos a colocarle, por ejemplo, el stock disponible, o sea, cuántos de ese artículo tengo disponibles para vender, ¿cierto?
Entonces voy a llamar al campo stock, va a ser un entero, lo mismo, no debería estar vacío. Vamos a colocarle el valor al que compramos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle aquí valor compra. Este lo podemos declarar como decimal. Bueno, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué vendes? ¿Cierto? El valor de los artículos que vendes va a superar el millón. Ah, que no, porque eso es ropa. Eso es ropa. ¿Cierto? Pues, una prenda valdrá 100.000, 200.000, 300.000. Pues si no voy a superar el millón, entonces puedo declararlo, ¿cierto? 999.999,99, ¿cierto? ¿Cuántos dígitos? 8, ¿cierto? De los cuales 2 son decimales. O si ya yo digo, no, es que si eso va a pasar hasta 9.999.999. Entonces, ahí, ¿cuánto sería ya? Eso. 10. 9, ¿cierto? 9,2. Decimal 9,2. 9 dígitos de los cuales 2 son decimales. ¿Listo? Y ya traémoslo como 9,2. Decimal 9,2. Bien. ¿Puede estar vacío eso? No debería tampoco. Vamos a crear otro que sea el valor al que vendo. Te va a botar un error y te va a mandar a leer el manual. Eh, algo así. Pero les digo que utilicen el bloc de notas. Esto lo copio y lo pego acá, ¿cierto? Si me equivoco, vengo y lo borro aquí, copio y pego otra vez. Pero si usted está escribiendo directamente acá en la consola del motor, tiene que volver a digitar todo y entonces lo más seguro es que vuelve y se equivoca. Ah, eso pasa. Bueno, pongámosle que uno más, pongámosle marca. Ah, bueno, sí, pongámosle marca. Eso puede ser que un varchar. Puede ser un enum y escoger solamente de ciertos datos, ¿cierto? Vamos a dejarlo como varchar para dejarlo abierto. Varchar, ¿cuánto? 20. Creo que eso necesite más. Y pongámosle un último que sea, por ejemplo, el estado. Vamos a hacer uno de tipo enum. Es un campo de tipo enum es un campo que admite unos valores de texto de una lista, ¿cierto? Entonces, enum. Ah, perdón, con M. Es una M, enum, ¿cierto? Enumerador. Y los datos que va a admitir entonces se pasan entre comillas simples separados por coma, ¿cierto? Entonces digamos que un estado va a ser, no sé, disponible, ¿cierto? Disponible. El otro estado va a ser ¿cuál? Agotado. Y pongámosle otro, cuando ya, por ejemplo, no sacan más de lo mismo, ¿qué le podemos poner? Descontinuado. Bueno,
Digamos que con esos campos, listo. Bien, como ahí ya, voy a ponerle aquí el not null. Bueno, como ya no tengo más campos ahí, ¿cierto? Esos son todos los campos. Entonces ya no vuelvo a colocar la coma. Listo. ¿Por qué? Porque ya no hay más campos. Ahí terminé los campos. Entonces cierro el paréntesis y de una vez, como nosotros vamos a apuntar es a trabajar con bases de datos relacionales, ¿cierto? De una vez vamos a añadir una cosa que es el motor, ¿cierto? El motor para las relaciones hay varios, ¿cierto? Pero cuando se trata de bases de datos relacionales, la tabla debe trabajar con InnoDB. Entonces, eso lo hacemos añadiendo aquí en Gin. Este paréntesis está cerrando el primero que abrimos acá. Porque el del enum abrió aquí y cerró acá, ¿cierto? Ese ya cerró ahí. Listo. Y a ver, yo veo que no tengamos ningún paréntesis por ahí volando. El del 200 está cerrado, ¿cierto? Valor compra nuevo está cerrado. 92 está cerrado. Marchar 20 está cerrado. El del enum ya cerró. Bien. Vamos a trabajar con InnoDB para indicarle que vamos a utilizar relaciones. Aquí no vamos a relacionar todavía, pero una vez para que tengamos en cuenta que eso hay que colocarlo. Y lo otro que le podemos agregar es el cotejamiento de caracteres de la tabla. Es coma. Listo. Lo agregamos de esta manera. Listo. Esta es la última parte. A ver, en un motor de bases de datos, usted si quiere puede trabajar sin relacionar nada, sin utilizar integridad referencial, nada de eso, incluso sin normalizar, ¿cierto? Pero como nosotros estamos apuntando es a trabajar con bases de datos relacionales y vimos que hay que pasar las bases de datos por un proceso de normalización, ¿cierto? Para que cumpla con la integridad referencial. En el motor de bases de datos, para yo decirle que esta tabla debe cumplir con esas cosas, tengo que utilizar este motor que se llama InnoDB. El otro es MyISAM, ¿cierto? Entonces, pero cuando yo especifico que es InnoDB, quiere decir que él va a recibir llaves primarias, llaves foráneas, ¿cierto? Va a trabajar con todo eso. Pero ya se trabaja en cualquiera de los dos motores, en SAM o en la que se está trabajando. Ese es un servidor, o sea, SAM, WAM, Laragon, Uniserver, que es el que estoy utilizando, son servidores locales. Pero todos esos traen el mismo motor de bases de datos que es MySQL o en su defecto MariaDB. Es decir, estos comandos SQL que estamos utilizando le van a servir en cualquiera de esos servidores, porque el motor de bases de datos es el mismo que estamos utilizando. ¿Listo?
Bueno, y lo otro, esto ya lo miramos, que es indicarle acá, ¿cierto? Que va a admitir, por ejemplo, el uso de esos caracteres especiales, ¿cierto? Bien. Entonces, después de tener ya la instrucción completa, pues vamos a copiarla. Recuerden que el secreto es apretar nalguita antes de pegar esa vaina acá, esperando que esté bueno, ¿cierto? Fíjense que eso no ejecutó nada, ¿cierto? Mire que quedó acá en el punto y coma esperando que le dé el enter, ¿cierto? Ya cuando usted le da el enter, le dirá si eso sí funcionó o no funcionó, ¿cierto? En este caso me dice que sí la creo, ¿cierto? Query OK. Se me fue ahí algo ahí. Ahora sí. ¿Cómo reviso si efectivamente tengo esa tabla ahí? Profe, Show tables. copia y pegue y me doy. Pegar de todas formas. Ahí la tabla con show tables, ¿cierto? Show tables debe listar, ¿cierto? Tablas en martes, que es la base de datos, y aquí aparece cuál es la que tenemos, se llama artículos. Listo. Ahora, ¿cómo puedo ver cómo está hecha esa tabla? ¿Con cuál comando? Describe, ¿cierto? Describe, espacio, el nombre de la tabla que quiero que describa. Ahí debe tener la descripción de la tabla. Con el comando describe, ¿cierto? Describe, espacio y el nombre de la tabla, ¿cierto? Ahí le debe aparecer qué fue lo que escribió. ¿Cuál? Bueno, entonces miren, ¿cómo hago para insertar datos en esa tabla? ¿Listo? No, insertar datos no. La cláusula llama insert into y coloco el nombre de la tabla donde voy a insertar datos, o sea, artículos. ¿Sí? Y luego especifico los campos en los que voy a ingresar datos. ¿Sí? Como el ID es algo que se autoincrementa, o sea, se incrementa solo, nosotros no vamos a ingresar el ID. Él lo genera, el mismo motor de bases de datos se lo genera en consecutivo. O sea que esto no lo vamos a insertar. Vamos a insertar una descripción de artículos, ¿cierto? El stock, valor compra, valor venta, la marca y un estado. Listo. Vamos a insertar esos. Como todos dicen not null, sí o sí los tenemos que llenar. Si intentamos llenar solamente unos y otros no, nos lo va a rechazar la base de datos. ¿Listo? Entonces acá tengo que enumerar los campos en los que vamos a insertar datos, ¿cierto? Entonces, para eso abro un paréntesis y enumero aquí los campos que serían descripción, coma, stock, coma, valor compra, coma, valor guión bajo venta,
marca y estado. ¿Listo? Coloco los campos en los que voy a ingresar datos dentro de paréntesis. ¿Listo? El orden en que los escribes aquí no tiene que ser el mismo en que los escribes acá. ¿Listo? Yo lo hice en el mismo orden, pues como por seguirme ahí con esto mismo, pero no es obligatorio que el orden en que los escribimos aquí sea el mismo orden en que están acá. ¿Listo? La idea es que esté. Ahora, después de colocar los campos, coloco la palabra valúes para indicar cuáles son los valores con que voy a llenar esos campos. Entonces, después de valúes, dentro de paréntesis empiezo a colocar los valores con que voy a llenar los campos, ¿sí? Separados por coma. Teniendo en cuenta que si son textos, por ejemplo, los debo rellenar utilizando comillas, ¿cierto? Entre comillas. Entonces, descripción que sería el artículo, ¿cierto? Vamos a ponerle, bueno, esto va a ser una tienda de ¿qué? ¿Qué clase de artículos? Ropa, listo. Entonces vamos a ponerle aquí camiseta. Camiseta. Voy a llenar esto de tanta cosa aquí. Listo, como es un texto, ¿cierto? Un varchar, entonces dentro de comillas simple. Separo por coma. Ojo con esto, vean. El orden en que escribo estos datos que voy a ingresar, ese sí tiene, por el amor de Dios, que coincidir con lo que usted colocó acá. En el mismo orden. Ahí sí tiene que coincidir el orden. Si yo dije aquí descripción, esto primero es la descripción. Listo. El stock es un número, vamos a poner que hay 20. Coma. Valor de compra. Entonces, vamos a suponer que ¿cómo compramos las camisetas? 25.000. Ahí no se utilizan los Eso es un número, entonces no va a llevar comillas. Listo. Bien. Ah, espera. Gracias, compañero. Listo. Recuerden que acá el decimal no es la coma, es un punto. Listo, la coma es para separar los datos. Bueno, valor de venta, ¿cómo vamos a vender? 55 luquitas. Marca. Pero no es necesario ponerlos. Pongámoslos pues para que no lloren, que cosa tan horrible pues. Llorando ahí. Bueno, marca, esto va a ser marca ¿qué? Así. Sí, es un set, porque la marca es así. A ver, no le gusta así, entonces póngalo así. Está el gorrito, ¿dónde está el gorrito? Ah, no, profe. Listo. Y el estado no, porque recuerden que el estado, ojo con eso, en estado dijimos que era un campo de tipo enum y dijimos cuáles son las opciones: disponible, agotado y descontinuado. Está disponible, ya no disponible. Listo. Entonces, recuerden, el valor en que coloco el orden, perdón, en que coloco estos valores tiene que ser el mismo orden en que escribí los campos, ¿cierto? Descripción, vean acá. El stock, 20. Valor de compra, 25.000. Valor de venta, la marca y el estado, ahí está. En el mismo orden en que coloco los campos, es el mismo orden en que paso los datos que voy a... Listo. Similar a como cuando estamos trabajando con una función, ¿cierto?
En ese mismo orden tenían que ser pasados los parámetros. Ahora, si solo voy a ingresar uno solo, entonces terminaría la instrucción con punto y coma. Si voy a ingresar varios, hay otra opción. Hay varias opciones. Una, puedo coger y repetir todo esto, o sea, hacer otro inserinto aquí abajo, con todo esto y cambiar aquí, ¿cierto? Cambiar solo estos datos, ¿sí? Ahora, hay otra opción. ¿Cuál es? Todos tienen que llevar inserinto artículos, descripción, bla, 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 valúes. Todos llevan eso hasta ahí, ¿sí o qué? Entonces, en vez de repetir todo eso, acá no lo finalizo con punto y coma, sino con una coma y simplemente acá volvemos a abrir paréntesis y cambiamos los datos. Exacto, sí, señor. Listo. Entonces, este va a ser ya un jean. Pues, pantaloneta. ¿Cuánto? Vamos a comprar 50 pantalonetas. ¿Cómo compramos las pantalonetas? Como la 15. ¿Cómo la vendemos? 45.000. Eso que también marca gato ya cambió. Entonces marca perro con perro. Está disponible. Separo con coma y sigo con el otro. El stop, ahí está. Pero esta es marca tigre porque es de rayitas. Disponible. Una más. No, porque eso es un texto. No, ahí no estamos hablando de un campo de la base de datos. Esa es la mejor. La de perro con perro también es buena. ¿Cómo? Tenemos 38 shows. Trabaja 25 y 22 a 80 lo quitan. Este de marca. Tigre.
Está disponible. Completémosle los 10. Bueno, entonces ahí tenemos 10 registros para ingresar, ¿cierto? Entonces, vamos a copiarnos esto de aquí, lo vamos a pegar allá. Lo dañé, ahora sí. Recuerden apretar nalguita primero. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos un error, ¿cierto? Y como siempre, váyale al manual. Y dice que tengo un error en donde en línea 8, ¿cierto? En la línea 8, cerca de... Bien, vamos a revisar. Esta es la línea 8. No lo vi ahí. Entonces vamos para atrás. Ah, sí, los de arriba, camisa. Camisa, arriba. María, ¿cómo le dice? Listo, ahora sí. Muchas gracias al que encontró la coma. A la pregunta que dónde queda guardado, recuerden que cuando usted está utilizando esto, está escribiendo directamente en el disco, ¿cierto? Donde eso realmente es un archivo que genera el motor de bases de datos. ¿Cómo podemos ver estos datos que acabamos de guardar? Hay una cláusula o una sentencia que es select, ¿cierto? Vamos a ponerla por aquí, ¿cierto? Mostrar datos de la tabla, ¿cierto? La sentencia es select. Para ver todos los campos es un select asterisco. Y luego coloco la palabra from y debo colocar el nombre de la tabla de donde voy a traer esos datos. La tabla se llama artículos. Y terminó la sentencia con un punto y coma. ¿Cierto? Entonces ahí ya nos muestra. Fíjense lo del autoincrement, ¿cierto? El ID del artículo, un campo que se autoincrementa. Mire que solo le va generando el consecutivo. ¿Listo? Ahí. Entonces ahí lo tenemos que escribir nosotros. Sí, porque ya ahí la base de datos no nos lo va a generar. ¿Listo? Supongamos que no quiero mostrar todos los campos, ¿cierto? Artículos, descripción, valor, compra, valor, no quiero verlos todos. Listo, digamos que quiero ver el ID,
el nombre del artículo y el valor al que lo vendo, ¿cierto? Solamente eso. Entonces, también es un select, pero ya no voy a colocar el asterisco, sino que donde va el asterisco, coloco los campos que quiero mostrar separados por coma. O sea, quiero ver el ID del artículo, coma. Quiero ver la descripción, coma. Y quiero ver el valor al que vendo. Ahí. ¿Cierto? Solo quiero ver esos tres. Lo demás es igual hasta ahí. De from, artículos. Ah, tengo un error, qué maravilla. Desconocido ID artículo. Claro, porque se llama ID artículos. Ah, es que Ave María. Mal escrito. Mañana vemos cómo modificamos eso. Puede ser un alter tab o corregirlo y volverlo a tirar. Entonces fíjense que ahí solamente está el ID del artículo, la descripción y el precio de venta. Sí. Bueno, y se les dio. Podéis ir en paz, apaguen servidor. Recuerda darle like y suscribirte. Hasta la R. Es que así lo llamé, yo lo tengo mal escrito. Como está mal escrito, así lo tengo que llamar. ¿Listo? Está mal escrito, tal cual. No, ya eso está ahí en el motor. Si usted está utilizando el de Uniserver, coja la carpeta que tiene en el C, la copia, se la pega en su memoria, la sube al drive y ya donde llegue la utiliza. Eso sí, porque estás trabajando directamente en el disco. ¿Listo? Si tienen SAM, les toca exportar, pero entonces ya mañana lo miramos. No, eso está ahí. ¿Me pueden mostrar de nuevo cómo se borra todo? ¿En qué momento usamos los vectores? Espera llegar allá, va mi. Ah, sí, todavía nos quedan como 3 semanas con esto. Esta más 2, yo creo. Bueno, apagar esta cosa. Hasta luego.